Todos hemos experimentado en este mundo ciertas presiones que a su vez nos generan temores, incertidumbres y a veces como que cada día que pasa nos sentimos más abrumados por estas cosas. Hay días en los que uno siente que todo avanza demasiado rápido. Pareciera que las cosas se hacen más difíciles, se complican y nuestro corazón se queda sin recursos para sobrellevar y remontarse a esas adversidades. Y es en esos momentos cuando necesitamos tener en nuestra alma una voz, una palabra clara, en donde afincar nuestros pies, nuestra confianza, nuestra seguridad. Una voz que traiga claridad, dirección, inspiración, descanso. Hoy la palabra del Señor, precisamente en Apocalipsis 10, que leíamos hace un momento, nos otorga una palabra poderosa, dirigida a su pueblo en tiempos difíciles, de confusión, de juicio. Y esa palabra es la misma que usted hoy necesita escuchar. Es la palabra que yo necesito sellar en mi corazón. Es una palabra que es suficiente para el pueblo de Dios de ayer, de hoy y de todos los tiempos. Porque como lo he dicho, es una palabra que Dios nos da y es suficiente para consolarnos, para sostenernos y aún más allá, para comprometernos en su servicio. Antes de que Juan recibiera esa palabra por medio de visiones, notamos entonces que hay una alarma, una trompeta que falta por emitir su sonido y que anuncia cuántas dificultades seguirán cayendo sobre el mundo entero. Así que antes de que eso ocurra, Juan también tiene una visión distinta, diferente, que Dios le da para calmar su espíritu, para sosegar su alma, para aliviarla en medio de toda la tensión que genera el saber y conocer los juicios de Dios tal cual como Él ha venido develándolos a través de los sellos y a través de las trompetas. Este pasaje, hermano y amigo, nos muestra que aun cuando el mundo parece desmoronarse, la palabra del Señor sigue sosteniendo en pie a su pueblo. Y la palabra del Señor le permite ser victorioso en medio de los juicios divinos y mantenerse fiel. Es por eso que hoy llamaremos a nuestra meditación palabras que avivan mi perseverancia. Palabras que avivan mi perseverancia. Y vamos a tratar ese tema bajo tres enunciados.
En primer lugar, veremos que la palabra del Señor nos consuela. En segundo lugar, veremos que la palabra del Señor nos sostiene. Y por último, veremos que la palabra del Señor nos comisiona y nos envía. Vamos entonces a iniciar con el primer aspecto. La palabra del Señor nos consuela. Para retomar brevemente el hilo de lo que el Señor ha venido enseñándonos en los últimos capítulos de Apocalipsis que hemos analizado, advertimos entonces que el Señor está haciendo fuertes advertencias al mundo en general. Advertencias que el apóstol Juan describe como el toque de 7 trompetas. 7 trompetas que sirven como una alarma, que sirven como un anuncio de juicio. ¿Y para qué esas trompetas de juicio se están tocando o están emitiendo su sonido? Y cada una de ellas entonces manifiesta diferentes aspectos de cómo la maldad hace su incursión en el mundo. ¿Para qué todo esto? Bueno, porque el Señor a través de esto quiere dejarle ver al hombre su incapacidad, quiere dejarle ver al hombre que él no tiene el control sobre su destino y que el mundo se va a desmoronar a su alrededor y su alma se puede también perder con él y arruinar con el mundo para siempre, y que debe entonces hacer un alto y mirar a Dios. Es para eso que se tocan esas trompetas. Es para eso que Dios ha permitido que tanto mal llegue sobre el mundo entero, penetre en la sociedad de una manera como lo hemos visto. Es para que el hombre vuelva su mirada a su Creador. Y la iglesia también, de paso, queda advertida para estar atenta a ese toque de trompetas, para no ser influenciada por esas fuerzas diabólicas que Dios ha desatado sobre el mundo entero, y el creyente permanezca firme y no sufra las consecuencias que esto le acarrearía en su alma y en su vida temporal. Estando el mundo bajo juicio divino por causa de la maldad y falta de arrepentimiento, usted, hermano, debe ser consciente que se encuentra ahí en medio del mundo que sufre ese juicio divino. Y usted y yo debemos tomar conciencia de eso. Que como iglesia, Dios no ha querido sacarnos del mundo, sino guardarnos en el mundo. Así que usted y yo veremos cómo la incredulidad campea, la maldad escala, y que mucho de eso llega a tocarnos y afectarnos. ¿O no es así? ¿No le afecta a usted la maldad que pulula en el mundo? ¿De una o de otra manera? Y fácilmente usted puede simplemente asumir la actitud de ser un observador que analiza, critica y sufre y se angustia y ya. Pero quiero decirle que el Señor quiere algo más de usted. Porque aún hay un tercer lamento que no se ha develado y que corresponde al toque de la última y séptima trompeta que está por sonar, que presagia
aún mayores desastres que Dios ha querido traer sobre la humanidad pecadora. Y antes que esa última trompeta emita ese grave sonido, encontramos que Dios quiere darnos su mensaje de consuelo, de aliento, en medio de lo que ya estamos viviendo y lo que nos espera. Así que el panorama que se nos ha presentado mediante los sellos y las 6 trompetas que han sonado es un panorama difícil, desconcertante, desolador si quiere. Y Dios en su gracia hoy nos hace un paréntesis, entregándonos una palabra que es este capítulo 10, para aplacar y tranquilizar nuestras almas. Y para esto inicialmente el Señor quiere asegurarnos su majestad, su gloria, su soberanía. Que usted medite más en Cristo glorificado y todo lo que Él representa para su alma. Usted necesita esa contemplación de Cristo. Y por eso entonces lo primero aquí es la majestad de nuestro Salvador glorificado nos alienta. Y en un solo versículo que sirve de introducción a este capítulo, note, hermano y amigo, se presentan todas las credenciales de Cristo que usted debe atesorar en su alma en estos tiempos, que son los últimos tiempos. El Señor nos lo da esta mañana con ese propósito, que usted lo atesore en su corazón. El ángel fuerte del que se nos va a hablar es un ángel que se ha prestado para ciertas controversias entre los intérpretes. No quiero detenerme mucho en esos debates teológicos y solo quiero decir unas pocas palabras porque sé que aquí hay hermanos y corazones inquietos que les gusta mirar el internet por aquí, por allá y leer al uno y escuchar al otro y bla, bla, bla. Y bueno, quiero animarles a que tengan un enfoque y no se pierdan en tantas interpretaciones que pueden encontrar por ahí. Sí, hay un debate acerca del ángel del que habla este capítulo. Algunos dicen que es Cristo, otros dicen que no, que es un ángel que representa a Cristo. Yo me inclino por lo primero, pero dejando de lado si es lo primero, es decir, si este ángel es Cristo o es un ángel que representa la gloria de Cristo, lo cierto y definitivo es que aquí se está hablando de lo que representa Cristo para su pueblo. Y que es este Cristo el que acompaña a la iglesia a través de esta peregrinación hacia la tierra prometida, hacia el nuevo cielo y la nueva tierra. Y note entonces cómo se describe aquí ese ángel. Versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, discúlpeme, estoy leyendo otro texto, y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro
Era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Como les decía, aquí se describe la gloria de Cristo, en la cual usted y yo debemos meditar a diario, constantemente, en estos tiempos que son los días malos de los que nos habla tanto la Escritura. Y note cómo se nos describe la majestad de Cristo resucitado y glorificado que acompaña a su pueblo hasta el fin del mundo. Dice: y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, primero envuelto en una nube. ¿Puede usted asociar esa visión con algo en la Escritura? Sí, hay mucho que nos habla acerca de Cristo. Dice que cuando Cristo resucita y asciende al cielo, los apóstoles vieron cómo Él ascendía en una nube. ¿Sí lo recuerda? Y que el ángel que estaba con ellos les dice: no se queden ahí mirando, porque así como su Señor se va, de la misma manera también Él volverá. Esta descripción nos señala hacia la venida de Cristo en gloria con los ángeles de su poder. Que Él no se quedará en el cielo, sino que Él vendrá por su pueblo como lo ha prometido. Esta representación nos está hablando precisamente de aquel que traspasó los cielos, entró en el lugar santísimo como nuestro sumo sacerdote, atravesó las nubes, llegó al templo celestial para representarnos e interceder continuamente por nosotros. Y es allá, en ese lugar santísimo, donde está firmemente anclada la esperanza de un verdadero creyente. Porque ve a Cristo que traspasó las nubes y está ahora delante del Padre, intercediendo de día y de noche a favor suyo y representándolo como su fiel abogado. Y el pueblo de Dios, usted, que vive debajo del cielo, bajo las nubes, siente que está aislado de los privilegios celestiales, pero mirar a Cristo como envuelto en una nube nos llena de esperanza, de saber que estamos con Cristo en lugares celestiales. Y aunque nos encontramos aquí en esta tierra como criaturas caídas, también nos encontramos allí representados por Cristo ante el Padre en el lugar santísimo. Vivimos debajo de nuestros privilegios como seres caídos, pero también a la vez estamos llamados a vivir con el que traspasó los cielos y sentados en lugares celestiales. Pero además de eso, note que dice en segundo lugar, con el arco iris sobre su cabeza. Ese arco iris ha aparecido ya varias veces en la Escritura, pero en Apocalipsis de manera especial en los primeros capítulos. ¿Lo recuerdan cuando veíamos la gloria de Dios y del que estaba sentado en el trono? Y allí estaba detrás también el arco iris. Y ese arco iris nos señala hacia un pacto. ¿Sí recuerda el pacto con Noé? Así que ese arco iris nos está diciendo que Jesús es el mediador de un mejor pacto. Que ese arco iris calma la ira de Dios para no volver a castigar
con agua al mundo, pero el creyente sabe que en Cristo Dios hizo un pacto y su ira quedó totalmente aplacada, satisfecha, y nuestra alma está libre de volver a estar bajo castigo y juicio eterno. Aún los juicios divinos que han caído sobre el mundo en algún sentido nos afectan. Las tormentosas experiencias que vivimos en un mundo caído parece que ahogaran el alma, pero el Señor ha hecho un pacto y el arco iris nos dice que nuestra alma nunca se ahogará, no sucumbirá ni se arruinará para siempre en el infierno, porque Dios es fiel a su pacto en Cristo Jesús. Pero también dice, y su rostro era como el sol. ¿Y qué nos dice de Cristo? Bueno, Cristo es nuestro sol ¿de qué? De justicia. Sí, Él es nuestro sol. Y dice en la transfiguración que veíamos hace poco a la luz del Evangelio de Mateo, que en esa transfiguración el rostro del Señor se iluminó como el sol. Y Él es el sol de justicia que brilla, que resplandece sobre su pueblo siempre. Si sus días, hermano, están nublados, si sus días presagian tormenta, cuando usted mira su cielo, acuérdese que a pesar de que esté nublado su día, el sol de justicia sigue resplandeciendo sobre usted, y que el juicio de Dios no caerá nunca sobre su alma. Que Dios le ve justo siempre. Que el Señor está siempre allí con usted, brillando con justicia sobre su pueblo. Y dice también al final, y sus pies como columnas de fuego. Una descripción de Cristo muy común en este libro, especialmente en los primeros capítulos. Y nos habla de columnas de fuego. Y esto evoca esa columna de fuego que iba con el pueblo de Dios cuando salió de Egipto, ¿lo recuerda? Cristo, la Shekinah que hablan los teólogos, que seguía al pueblo desde que salió de Egipto para protegerlo y asegurar su entrada sano y salvo en la tierra prometida. Esta mañana, ¿cómo amaneció usted? ¿Preocupado? ¿Angustiado? ¿Desanimado? Hermanos, mire a Cristo. Mírelo. Hoy el Señor quiere que usted le mire como está aquí revelado, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol, sus pies como columnas de fuego. Cristo le está diciendo, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Yo, el que hice un pacto eterno, el que vendré en las nubes y te recogeré y te llevaré a un cielo nuevo y tierra nueva. Yo, el que morí para satisfacer plenamente la justicia del Padre y para que ya no caiga la ira de Dios sobre su alma. Yo estoy contigo siempre, cada día. Aunque el pozo del abismo se ha abierto, porque sí, ya se abrió, ¿lo recuerda?
y las huestes infernales se pasean alrededor suyo, el Señor le dice: no importa, yo estoy ahí. Aunque el mundo siga las diabólicas influencias del maligno, el ángel de Jehová, el ángel fuerte, va con su pueblo, acampa alrededor de sus almas, las guarda, están seguras. Y el Señor les dice: yo tengo el control y tengo el plan y el destino del mundo en mis manos. Versículo 2. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Así que quiero remarcar aquí, en segundo lugar, que su palabra me fortalece en medio de la incertidumbre. Si la gloria y la majestad de Cristo me alienta con todo lo que Él es y ha hecho por mí, más aún lo que Él nos muestra aquí nos fortalece y ahuyenta cualquier incertidumbre en nuestro corazón. Porque dice que Él tiene en su mano un librito. ¿Sí lo ve ahí? Pero además hay algo, dice que Él está de pie y que sus pies están sobre el mar y sobre la tierra. El plan de Dios está en manos de Cristo. Eso ya lo sabíamos. Recuerda que Él tomó el rollo de la mano del que estaba sentado en el trono. Pero además dice que Él pisa la tierra y el mar, como dije, y es una señal de autoridad, de poder, de soberanía. Todo está bajo sus pies, todo Él lo gobierna. Cada vez se acerca más el día que todo será puesto bajo los pies de nuestro Salvador y Él será proclamado como el Señor de señores, Rey de reyes. Toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Él es el Señor. Esa es la palabra que Dios tiene para usted esta mañana. Y las descripciones estremecedoras que hemos contemplado y meditado de todo lo que está sucediendo por voluntad de Dios sobre el mundo entero como un juicio que va escalando cada vez más y más. Todo eso debe palidecer frente a esta revelación de Cristo en su gloria, en su poder y en su soberanía. En medio de todo lo que se nos describe en esas 7 trompetas, las plagas, las hambrunas, la destrucción que vimos en los sellos también, la inhumanidad del hombre hacia su prójimo, la crueldad, la guerra, los poderes demoníacos. Nada puede llenarnos el alma de incertidumbres, de temor, porque no hay nada que vaya a suceder que Dios no haya traído y que Él no esté al control. Él está sobre todo. Y Él ha querido darle a usted hoy esta palabra. Hubo un tiempo cuando la palabra de Dios
fue dada a su pueblo de manera oscura, a través de los profetas, mediante misterios y señales que no se podían comprender completamente. Pero a partir de la venida de Cristo, esas palabras selladas de los profetas se han abierto para que usted y yo podamos verlas claramente. Por eso el librito está abierto. Note el versículo 2, tenía en su mano un libro abierto. Ya no está sellada la profecía, está abierta para ser conocida. Aquí la tenemos en el Nuevo Testamento de una manera mucho más clara acerca de todo lo que los profetas anunciaron en el pasado y no entendieron mucho de esto. Ahora, hoy lo vemos claramente en este libro abierto del Nuevo Testamento. Porque ya no está sellada esa profecía. Dios la ha querido dar a conocer a su pueblo, a la iglesia de Cristo. Pero no todo lo que Dios tiene en sus planes nos lo ha querido revelar aquí. Versículo 3 y versículo 4. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. La voz de Dios se pronuncia, ruge con voz de trueno, haciendo alusión a más juicios que vendrán o que ya están fraguándose en el mundo. Pero Dios le dice a Juan, no escriba nada acerca de esos juicios. Dios decide reservar algo. Porque como dice Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Dios, mas las reveladas son para nosotros. Así que los truenos hablan, pero Dios decide qué se revela y qué se reserva. Quizás estos truenos hablan cosas indecibles, difíciles de concebir, cosas que quizás, como el Señor Jesús dijo alguna vez a los discípulos, es imposible ni que nosotros en nuestra mente y humanidad débil seamos capaces de sobrellevarlas. Quizás por eso Dios las reservó. Pero lo cierto es que con lo que nos ha revelado en el librito abierto que es su palabra, con eso ya tenemos lo que necesitamos. Y no saberlo todo nos llevará a depender y confiar más de este Dios y de su Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo. Él todo lo hace para su gloria, para bien de su pueblo. Lo revelado, déjeme insistir, es para nosotros. Y nuestra fuerza se apoya en lo que está revelado. Nuestra alma descansa perfectamente ahí en lo que está revelado y abierto en el Nuevo Testamento, porque sabemos que todo lo que está aquí lo ha dicho nuestro Dios
que es fiel a su palabra y que cumple lo que promete. Y eso me lleva a invitarlo a que avancemos al segundo punto. La palabra del Señor nos sostiene. Ya hemos visto en primer lugar que la palabra del Señor nos consuela. ¿Por qué nos consuela? Porque Él ha revelado nuevamente a Cristo en gloria, como el que viene en las nubes, como el que tiene el arco iris en su cabeza, como el que es una columna de fuego alrededor de su pueblo. Y también nos ha dicho que Él es el que está parado sobre el mar y sobre la tierra, diciéndonos que Él tiene todo bajo su señorío y bajo sus pies. Ahora, su palabra además nos sostiene. ¿Y por qué nos sostiene o en qué sentido? Bueno, en que nuestra esperanza no se debilita. Tenemos una esperanza viva, firme, segura. ¿En qué se apoya nuestra esperanza? En que la palabra de Dios es fiel. Mire por favor el versículo 6. Leo desde el 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Así que el Señor nos sostiene con su palabra, en primer lugar, porque su palabra es fiel y firme. Dice Hebreos que Dios, para reafirmar la inmutabilidad de sus promesas, ¿sabe qué hizo Dios? En su infinita gracia, rebajándose a nuestra debilidad humana, para que nosotros confiáramos en la seguridad e inmutabilidad de sus promesas, dice Hebreos que Él juró. Y como no tenía a alguien superior por quien jurar, dice que juró por quién, por sí mismo. Eso es lo que está haciendo aquí otra vez. Él interpone juramento, no teniendo alguien mayor por quien jurar, jura por sí mismo. Por el que vive, verso 6, por los siglos de los siglos, el que creó los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. Por eso la palabra de Dios es fiel y firme, asegurada para su pueblo mediante juramento. Y dice el verso 5 que este ángel levantó su mano al cielo. Quiere describir lo más gráficamente posible la acción del juramento. Como cuando alguien va a un estrado y va a testificar y se le pide que ponga la mano sobre la Biblia y que jure, y pone la mano sobre la Biblia y levanta la otra y jura por Dios que lo que va a decir es seguro, fiel, firme. Su esperanza está firmemente asegurada, hermano. Es una esperanza viva. El Señor la ha garantizado con juramento. Y esa esperanza tiene una consumación, un clímax. Y Él nos garantiza el tiempo en que llegará ese clímax. Su palabra nos garantiza el clímax de su plan,
que nos ha anunciado por su palabra, que nos ha revelado en ese libro abierto que son las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Así que hay un tiempo para todo, dice aquí. Dice que el ángel juró que el tiempo, mire al final del verso 6, que el tiempo no sería más, ya no hay más tiempo. Note que dice que jura por el que vive por los siglos de los siglos. Es el que es el mismo ayer, hoy, siempre y por la eternidad. El que es sin tiempo, pero que tiene el control de los tiempos. Que tiene un calendario, tiene una agenda. Y esa agenda se cumple según el puro afecto de su voluntad. Y un día Él ha designado para cada evento en el universo. Y Él se asegura de que todo se cumpla porque Él vive por los siglos de los siglos. Y su agenda, ¿sabe? Está llena. Su calendario está lleno de día y hora. Porque Él gobierna en el tiempo. Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, de reír, de guerra, de paz. Todo está en la agenda divina. Y el día en que la paciencia divina dé paso a la justicia, ese día está designado, está marcado en el calendario divino. Es un día cumbre, climático. Es el día y la hora de tocar la última trompeta. Y cuando se toque la última trompeta, ¿cuántas trompetas quedarán más por tocar? ¿Cuántas? Pues ninguna. Y el tiempo se acabó. No habrá más trompetas que adviertan. No habrá más trompetas que den una voz de alarma. No habrá más trompetas que llamen al arrepentimiento. No habrá más tiempo para volverse a Dios y arrepentirse. La oportunidad ha pasado. Solo queda tiempo para la consumación del plan de Dios. No habrá más demora para realizar el juicio final y cerrar por completo el plan que Dios nos ha revelado. El tiempo de la gracia cesará para dar paso a la manifestación de la justicia, donde cada uno recibirá paga según su obra. Y la paga del pecado es la muerte. Y aquel que se halle sin haberse puesto a cuentas, sufrirá pérdida y su alma justamente se condenará a la ruina eterna. Señor, señora, amigo joven, hoy que usted ha venido para escuchar esto que Dios le dice hoy. Que llegará el día y que en su gracia Dios lo llama a usted a arrepentirse. Y mientras hay vida, hay esperanza, querido señor, señora. Usted que lo invitó
un hermano o alguien, un amigo, o usted que vino porque vio el internet y encontró la dirección de la iglesia, usted necesita saber que llegará el día en que no habrá más tiempo. Y que todo lo que está pasando en el mundo es un llamado, una alarma para que usted vuelva su mirada a Dios en arrepentimiento y fe. Y si usted aún no ha creído, arrepiéntase y crea. Nadie podrá estar a cuentas con Dios si no está en Cristo. Si no ha abrazado a Cristo, si no ha andado con Cristo durante su vida y su peregrinar en este mundo. Si usted realmente no ha abrazado al que tiene el arco iris en su cabeza, el que hizo un pacto de sangre con el Padre, el que dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, porque Él moriría no por sus pecados, sino por el pecado de todo aquel que le abraza en fe y arrepentimiento, y le sigue y le sirve y le obedece y se esfuerza en hacer su palabra. Por favor, considere esto. Es solemne, es algo grave. Depende de aquí el destino eterno de su alma. Arrepiéntase y crea. El día vendrá cuando no habrá más tiempo y se consumará el misterio de Dios. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, mire, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. El gran plan de salvación llegará a su clímax. El que se fue en las nubes vendrá nuevamente a establecer su reino. La tierra entregará sus muertos, el mar entregará sus muertos, el Hades entregará sus muertos. Y todos estarán ante el trono para ser juzgados. Y aún la iglesia, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El plan oculto que va quedando al descubierto a medida que el velo se corre durante toda la era de la iglesia, quedará totalmente develado cuando Cristo se manifieste en su gloria en el día final. Ahí no habrá más tiempo. El misterio de Dios se consumará, como fue anunciado por los siervos del Señor, sus profetas. Cristo sostiene la esperanza de su pueblo para cuando llegue ese día. El pueblo de Dios vive confiado porque al final, los elegidos recibirán la herencia y la recompensa. Entrarán finalmente al cielo nuevo y la tierra nueva. Sus almas descansarán y entrarán en el reposo eterno. Cuando el número de los elegidos se ha encontrado, vendrá el fin. Por eso el libro permanece abierto hasta ese día.
para que la iglesia siga alimentándose, fortaleciéndose, consolándose con este libro y también siga dando testimonio del plan que Dios tiene y que va a cumplir y un día tendrá su realización final. La iglesia tiene ese encargo para cumplir. Y eso nos lleva a avanzar al último punto. La palabra del Señor nos comisiona. Versículo 8 al 11. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y me dijo: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como miel, pero cuando hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El libro ha sido abierto. Y ahora el libro es entregado para que conozcamos su contenido, lo vivamos, lo encarnemos y lo testifiquemos. Si notó que el ángel ordena a Juan que tome el libro. Cristo ha entregado el libro a Juan y por extensión a los apóstoles y a la iglesia en general. Note que en el versículo 11 al final dice: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Preguntémonos, ¿eso iba a poder cumplir Juan, un anciano ya a las puertas de la muerte, recluido y confinado en una isla pequeña llamada Patmos? ¿Él iba a cumplir con esto? No. Sabemos que Juan a esta altura de su vida no podría cumplir esta comisión. Nos está señalando hacia la comisión apostólica de Mateo 28, 18 al 20, cuando el Señor Jesús les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esa es la misión que el Señor ha encomendado a la iglesia. Y Él promete que acompañará a su pueblo todo el tiempo. Y esa iglesia es usted, hermano. Esa iglesia a la que Dios le da hoy esta voz de consuelo, esta voz de aliento, es también la iglesia que está Dios comisionando para cumplir con la proclamación del Evangelio y de sus planes. Y la iglesia debe hacerlo en medio de los juicios temporales que se han desatado con los 7 sellos y con las 7 trompetas y con las copas que vendrán. Esa iglesia es usted, déjeme decirlo otra vez, hermano, hermana. Es la iglesia que ha recibido otra vez la revelación de Cristo para consolar y asegurar la esperanza en su alma. Es la iglesia que Dios hoy le ha traído esa palabra también firme, que está asegurada con un juramento. Es la iglesia la que debe permanecer fiel a la palabra y al testimonio en medio de un mundo que está asentado en tinieblas y cuyo príncipe es Satanás.
como dijo el Señor Jesucristo, el mundo entero está bajo ¿qué? Bajo el maligno. Así que la iglesia tiene una gran comisión para cumplir en un mundo que no es un mundo bonito. Es un mundo donde las fuerzas infernales se han desatado. Por eso necesitamos hoy escuchar estas palabras, este preludio que nos consuela, que nos anima, nos fortalece, pero también nos comisiona. Aviva nuestro llamado, nuestra responsabilidad. En el mundo las cosas no son fáciles para la iglesia, ni lo son. Ni lo fueron antes, ni lo son ahora, ni lo serán en el futuro. Pero usted debe saber qué esperar en medio de esta crisis mundial. ¿Qué hacer? ¿Y qué dice que debemos hacer? Versículo 9. Toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. La iglesia debe digerir la palabra de Dios, debe encarnarla. La iglesia está llamada a encarnar el Evangelio. Es una experiencia dulce saber que Cristo nos ha justificado, saber que Cristo nos ha reconciliado, saber que Cristo ha apaciguado la ira de Dios, saber que Cristo ganó una herencia eterna y llenarnos de esa revelación es dulce para nuestra alma. Pero también debemos saber que en medio de un mundo que está bajo el maligno no es fácil encarnar esta palabra dulce del Evangelio, y que entre más la expresemos y la vivamos, el mundo más nos perseguirá, más nos rechazará, más nos criticará, más nos odiará, más abusará de nosotros, más nos hará sufrir y será amargo para nosotros. No siempre será una dulce experiencia. Juan come la palabra, es dulce en su boca, pero cuando la ha comido es amarga en su vientre. Pero el Señor dice que debemos aceptar la comisión que nos da. Versículo 11. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Estamos llamados, hermanos, a proclamar el Evangelio con nuestra vida. Cada vez conformándonos más a la palabra del Señor, cada vez llenando más nuestra vida con la palabra del Señor, cada vez viviendo más la palabra del Señor y aplicándola a nuestra vida. Así cause fastidio para los que están a nuestro alrededor. Así su familia decida ya no volverle a dirigir la palabra. Porque el Señor dijo: yo he venido a traer espada. A que el padre pelee con su hijo, el esposo con su esposa, etcétera, etcétera. ¿Sí se acuerdan? Así que la iglesia debe mantenerse fiel a la palabra y al testimonio de Jesucristo. ¿Está dispuesto usted a hacerlo? Hoy el Señor nos anima, nos consuela, nos sostiene con una palabra también dulce que nos ha dado. El ángel de Jehová siempre con nosotros a nuestro lado. La confianza y la seguridad que tenemos de que
la palabra del Señor es fiel, Él ha jurado y la va a cumplir. Y todo será como Él ha dicho. Pero ahora estamos dispuestos a comer, a hacer carne la palabra, a testificar. Pues este pasaje es para eso, para inspirarnos, para avivar nuestra perseverancia. Por eso se llama así nuestro mensaje de hoy. Palabras que avivan mi perseverancia. Hermanos, yo los animo también, los exhorto. Miremos más a Cristo. Contemplémoslo en la gloria del versículo 1 de este capítulo 10. Descansemos, apoyémonos en la firme palabra de Dios dada por juramento, que su plan avanza, sigue adelante y que nosotros estamos comisionados para cooperar con ese plan hasta alcanzar el último de los escogidos, para que finalmente el misterio de Dios se consuma y podamos entrar a tomar posesión de la herencia prometida. Que el Señor nos anime, nos ayude